Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91, bienvenidos a 7 Televisión. Si la pasada semana estábamos contentos, yo creo que hoy muchísimo más, puesto que el Granada Club de Fútbol ha dado un paso de gigante ya para la consecución de ese soñado ascenso a Primera División. En el día de ayer, lunes por la noche, el equipo de Diego Martínez sacó 3 puntos valiosísimos de un Fortín que estaba siendo un Fortín difícil para sacar 3 puntos de allí, y lo hizo además con un buen criterio y una buena segunda parte. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Felicidad, Ángel, muy buenas noches. La verdad que sí, como decías, un Fortín inexpugnable, ¿no? Un campo en el que nadie había ganado, y esta es la primera victoria de un equipo visitante. Además, una victoria muy importante porque, como también señalabas, nos acerca mucho a ese posible ascenso directo. Como digo, una victoria de 0-1 ante el Albacete. Recordamos que el Albacete no había perdido en lo que iba de temporada en su campo todavía, y el Granada fue el primer equipo en conseguirlo. Muy buenas noches, José Castro, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Bueno, sí, yo creo que si algún equipo tenía que ser el primero en ganar en el Carlos Belmonte, yo creo que era el Granada, más que nada por esa solidez defensiva y esa solidaridad de todo el equipo, tanto para atacar como para defender. Yo creo que el equipo fue muy dinámico, ese cambio de Diego Martínez justo en el momento cuando el Albacete más estaba apretando, poner defensa de 5 para desahogar un poco. Y bueno, yo creo que fue un partido muy completo, y que el Albacete, en mi opinión, se mereció algo más, pero el fútbol es así. Hoy que está José aquí con todos nosotros, creo que es el día para felicitar a toda la afición granadinista, incluida las peñas como la tuya, la Peña La Horizontal, que, si no me equivoco, pues os desplazasteis masivamente allí a Albacete y, en fin, fuisteis un poco el jugador número 12 que necesitaba ayer el equipo de Diego Martínez. Sí, bueno, a pesar de ser lunes, día laborable, 9 de la noche, unos 600 granadinistas muy valientes pues fueron para Albacete. Si hubiese sido sábado o domingo, pues la cifra se habría duplicado o triplicado, pero bueno, yo creo que todo el granadinismo, tanto con los que fueron como los que no pudimos, por diversos motivos, creo que estamos muy orgullosos del equipo, y creo que bueno, este domingo se puede vivir una fiesta muy, muy grande en el Nuevo de los Cármenes, un derbi andaluz muy bueno. Un partido, como dice José, contra el Cádiz, que va a estar muy, muy disputado y va a ser muy igualado, pero nos centramos primero en este de Albacete, que fue un partido trabadísimo y, más que igualado, podríamos decir incluso que el Albacete podría haberse ido al descanso con algún gol en el marcador. Un partido muy complicado, Ángel. Yo coincido contigo en que la primera mitad para mí el Albacete fue superior. Desde luego que también el Granada tuvo alguna ocasión, recordamos ese palo de Kini, ¿no?, que también pudo haber entrado, pero en líneas generales el Albacete fue mejor, se jugó a lo que quiso el Albacete, creó oportunidades de peligro, con lo cual el equipo manchego fue superior, también espoleado por su afición, ¿no? Hablamos de la afición del Granada, pero también la del Albacete apretó mucho, estaba muy ilusionada, y es verdad que, bueno, nos supimos reponer y en la segunda parte mejoramos algo y nos llevamos el premio. Claro, en la primera es que parece que el Granada, o que no se esperaba esa salida en tromba por parte del Albacete, o que el Albacete se fue sintiendo cada vez más y más cómodo en el terreno de juego, y bueno, pues finalmente nos dio 45 minutos de infarto, podríamos decir. Sí, yo creo que el Albacete sabía que tenía que salir así, ¿no? El Granada sí dependía de sí mismo, el Albacete dependía de ese partido. Tenían que salir así, tenían que salir a ganar. El Granada salió valiente, los primeros minutos más o menos supo controlar al Albacete, pero en cuanto consiguieron pillar la espalda a Germán, una amarilla tonta a Germán, que en mi opinión no es, pero bueno, le condiciona el resto del partido. Zozulia y Reimaná, que son dos delanteros que pelean todos los balones. Creo que el Albacete poco a poco se fue adaptando al partido, fue encerrando al Granada. Como bien habéis dicho, se podría haber ido con 1 o 2 goles al descanso. El fútbol es así, ¿no? A veces los partidos que ha tenido suerte el Albacete y ha conseguido marcar sin merecerlo, en este caso pues merecía marcar y no lo consiguió. Un fútbol muy trabado, Ángel, además en la primera parte, ¿verdad? Coincidiréis conmigo en que hubo mucha interrupción, muchas faltas, eso dificultaba un poco que el juego del Granada pues pudiera brillar, y también para mí dos nombres propios en los rojiblancos que no estuvieron a la altura o que no consiguieron brillar, también por el buen trabajo del Albacete, que fueron Vico y San Emeterio. De hecho, Vico
fue sustituido en la segunda parte, como bien señala José, además propiciando un cambio de sistema con la entrada de Pozo, que fue muy acertada. Y yo creo que esa falta de acierto de Vico y también de San Emeterio, que estuvo muy bien tapado, fue lo que dificultó al Granada pues, poner su juego sobre el terreno de juego, valga la redundancia. Además, ese trabajo sobre San Emeterio ya lo hicieron en el partido de ida y les funcionó, con lo cual repitieron fórmula. Precisamente la sustitución de Fede Vico se produjo a los 5 minutos, creo recordar, de empezar la segunda parte, y como bien dice David, entró Alejandro Pozo, un jugador que en los últimos partidos pues, no estaban contando mucho para Diego Martínez debido a que su rendimiento pues, estaba siendo muy regular, pero que su entrada en el partido de ayer creo que dinamitó por completo el partido y además de aportar en ataque, es que acabó aportando en defensa. Sí, bueno, ese cambio táctico de Diego Martínez, ¿no?, que nos tiene tan acostumbrados a hacer bien los cambios, creo que fue la clave del partido, ¿no? Metió a Pozo de lateral, Víctor Díaz de central junto con Germán y Martínez para desahogar un poquito y darle más libertad a Germán con esa amarilla. Yo creo que los cambios fueron muy acertados. Pozo sorprendentemente lo hizo muy bien en el lateral, tanto atrás como arriba, ese pase que le da a Vadillo, que Vadillo se queda solo y hace un paradón Tomeu Nadal, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Albacete no se esperaba ese cambio de mentalidad y ese cambio de esquema de Diego Martínez, y fue lo que un poco lo dejó dubitativo al equipo manchego, y yo creo que fue lo que aprovechó el Granada, ¿no? Sobre todo que Pozo fue el que se encargó de limitar ya un poco la segunda parte, esa libertad también que estaba contando Jeremy Vela, que por la banda izquierda pues estaba siendo un pequeño puñal para toda la defensa rojiblanca, pero gracias a esta entrada de Pozo pues ya el equipo de Diego Martínez supo un poco contener al extremo manchego. Coincido con vosotros en que el cambio fue una mejoría tanto en defensa como en ataque, le permitió al Granada, como bien señalabais por aquí, pues tapar un poco a Jeremy Vela, y en ataque pues Pozo aportó cosas que Vico hasta ese momento pues no estaba haciendo. Obviamente, como cambios, también tenemos que hablar de Ramos, ¿no? Esa entrada que además fue el goleador. Diego Martínez señalaba las semanas anteriores que se le da mucha importancia en estos partidos a los titulares, pero aquellos jugadores que parten de banquillo y tienen unos 20-25 minutos también son muy importantes. Hablábamos de Pozo, también Ramos. Acid también tuvo una participación quizá más discreta, pero desde luego, como señalaba José sobre todo, que bien hizo los cambios Diego Martínez. Sí, bueno, yo creo que la entrada de Ramos fue lo más acertado, ¿no? Junto con un hombre que yo he criticado muchísimo y que me ha ido callando la boca a lo largo de la temporada, como es Puertas, ¿no? Esa jugada que hace Puertas, dividiendo rivales, Ramos le tira el desmarque y bueno, ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? Yo creo que el equipo, con ese cambio de mentalidad que le dio Diego Martínez, creo que fue de menos a más. Creo que el único que no se enganchó a esa mentalidad fue San Emeterio, que intentó sacar varias veces el balón jugado y se la jugó muchísimo, y perdió varios balones en campo propio de Granada, y que propició su posterior expulsión, ¿no? Yo creo que fue la única cosa negativa del Granada a raíz de los cambios. Antonio Puertas, es verdad que en esa jugada del gol de la asistencia a Ramos consigue fijar a 3 centrales del Albacete, que no es cosa fácil. De hecho, puede que fuera el único despiste de la zaga en todo el partido, además de ese despiste también en el que dejaron solo a Vadillo. Bueno, sí, puedes considerarlo un despiste o también una acción de mérito del Granada. Para mí es verdad que como acción colectiva es mejor esa jugada de Vadillo, que no termina siendo gol, más que esta, que es más individual, podríamos decir, pero es verdad que bueno, tiene mucho mérito porque es una defensa, la del Albacete, muy bien trabajada y que, como hemos comentado al principio, nunca había perdido en su estadio, con lo cual pues es muy llamativo que Puertas, en este caso junto con Ramos, pues hayan conseguido batir al equipo manchego. De hecho, hay una fotografía ya circulando por redes sociales cuando Ramos anota ese gol ante Tomeu Nadal, en la que se ven al delantero colombiano corriendo por la banda ya celebrando el gol, y al portero Tomeu Nadal tirado en el suelo desolado. Mucha gente la compara con la foto de Ígalo en el Martínez Valero, cuando marcó ese gol que devolvió al Granada a Primera División hace ya pues casi 10 años. Sí, a Diego Martínez le preguntaron en rueda de prensa si veía similitudes, ¿no?, entre este gol de Ramos y de Ígalo, y desde luego que las hay, ¿no? Además, un jugador, Ramos, que había sido criticado incluso hasta en esta mesa, aunque nosotros siempre hemos defendido su titularidad, pero un jugador que dentro de lo que había sido discutido y que al final, cuando más importante era su participación, pues ha llegado. Un delantero que, bueno, no tiene mucho gol, pero en los momentos importantes, en este caso, pues ha aparecido. Sí, bueno, yo creo que los dos goles, las dos fotos, creo que tanto en aquella temporada como en esta valen lo mismo, ¿no? En aquella temporada nos valió el volver a primera 35 años después, esta temporada nos ha valido el tener
6 puntos de ventaja sobre el tercero, depender de nosotros mismos, tener mínimas posibilidades de caer a playoff. Creo que, bueno, el gol de Ramos, aunque esta temporada ha ido a cuentagotas, yo creo que ha llegado en un momento que tenía que llegar, pero que sobre todo ha llegado también, por ejemplo, el Lugo nos dio el 0-2, que a posteriori fue 1-2, ganamos contra el Oviedo en el último minuto, marcó el 1-0. Yo creo que Ramos ha sido más criticado de lo que debería, porque aunque es un delantero y se le exigen goles, yo creo que lo ha marcado en momentos decisivos. Claro, eso iba a comentar yo también, que Ramos ha sido quizá uno de los jugadores quizá más castigados, no por la afición, sino en fin, por los comentarios, ¿no? Después de los partidos. Efectivamente es un delantero, se le requieren goles, pero es innegable, y Diego Martínez lo ha realizado muchas veces en ruedas de prensa, es innegable ese trabajo que realiza partido a partido el delantero colombiano. Y sería injusto que en este partido, por haber marcado, no destacáramos ese trabajo que hizo, que fue muy importante. De hecho, para mí fue el jugador que más luces tuvo, ¿no? Cada vez que recibía la pelota, no la perdía, aguantaba, le daba al equipo lo que necesitaba. Es un jugador que esos 20-25 minutos que jugó y que puede aportar también en las siguientes jornadas, si no es de titular de la partida, pues pueden ser muy importantes. Desde luego es que es un jugador que tiene muchísima clase, muchísima experiencia, y en este tipo de partidos esa experiencia es un grado, desde luego. Otro jugador que destacó muchísimo durante todo el partido, sobre todo en la primera parte, que fue cuando más tuvo protagonismo, fue Rui Silva. Una vez más, el cancerbero portugués del Granada Club de Fútbol, pues fue vital para que el equipo se volviera a Granada con una nueva portería a cero. Sí, bueno, yo creo que eso resume un poco la temporada de Granada, ¿no? 15, 16 porterías a cero, no sé cuántas van, la verdad. Son tantas que no sé cuántas van. Creo que eso resume un poco la temporada de Granada por el simple hecho de que esa solidez defensiva le ha dado muchísimos puntos a Granada en partidos tan complicados como este, como el que he mencionado antes del Oviedo, en el que estaba el partido atascado 0-0, parecía que íbamos a empatar y llegó Ramos y marcó. Yo creo que el Granada tiene la mejor pareja de centrales, lo llevo diciendo a lo largo de la temporada aquí en esta mesa, de toda segunda, y eso le ha valido más de medio ascenso, además del acierto de todo el equipo, ¿no? Al tener la necesidad de no tener un delantero goleador, Puerta ha aportado, Fedevico, Vadillo, Ramos siempre que ha podido, Rodri se ha enchufado en estas últimas jornadas. Creo que el valor como equipo es lo que ha superado las individualidades, como por ejemplo tiene el Cádiz ahora mismo con Machín. Un gran Rui Silva que, aunque puede parecer contradictorio, ¿no? Porque estamos diciendo que sobre todo en la primera parte lo pasamos muy mal y nos pensábamos que el Albacete pues, podía irse con 1 o con 2 goles de ventaja. La verdad es que Rui Silva siempre tuvo más o menos controlada la situación, mostró mucha seguridad. Además un portero que bloca muchos balones, que es una faceta que hay porteros que deben mejorar, y siendo un portero de segunda división, desde luego que llama la atención la capacidad que tiene de bloquear. Ha mejorado además mucho en las salidas y bajo palos ya era un portero excelente, con lo cual, además que de la defensa, como señalaba José, es un portero que todo el año nos ha aportado mucho, y en este partido pues no podía ser menos, claro. Y de hecho todo ese protagonismo de Rui Silva quizás se alaba más cuando comentamos que enfrente tenía a una pareja letal como era la de Román Zozulia y Rey Manaj, el ex del Granada, que lo tuvimos el año pasado con nosotros, pero que el año pasado pues no tuvo un gran protagonismo en el equipo, pero que pues sí está contando para Luis Miguel Ramis. Sí, bueno, dieron ayer un dato en televisión mientras retransmitía el partido, que entre Jeremy Vela, Zozulia y Rey Manaj llevaban 27 goles, que es más de la mitad de los goles que lleva el Albacete, ¿no? Creo que eso decía mucho de este equipo, y bueno, contener a esos 3 futbolistas es muy difícil, y ya desde el principio con la amarilla de Germán más aún. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Los cambios de Diego Martínez en cada momento pues hicieron que pasasen de estar muy atentos y muy dentro del partido los 3 futbolistas del Albacete a estar casi anulados, y pasar de dominar el Albacete a dominar el Granada. Una delantera temible, que tiene muchísimas cualidades y que se complementa muy bien. Señalaba José ese dato de los 27 goles entre los 3 jugadores. Jeremy Vela, que aporta velocidad, dinamismo, también tiene un buen disparo. Por otro lado, Zozulia, que quizás su mayor cualidad sea el remate, especialmente de cabeza. Rey Manaj, un jugador que se desmarca muy bien. Es decir, es una delantera absolutamente temible, que además ha rendido muy bien este año. No en vano, pues el Albacete, es que recordemos que es tercero en la clasificación, pero si hubiese ganado este partido sería segundo y dependería de sí mismo para ascender, con lo cual es que estamos hablando de una delantera que, bueno, incluso
por el playoff, pues puede ser de primera división perfectamente. Mucha gente relacionada con el propio Albacete, tanto prensa como afición, como cuerpo técnico, jugadores, consideraron que la victoria de ayer del Granada quizá fue injusta, ¿no? Quizá acabó el partido con un resultado injusto. No sé qué pensamos aquí en esta mesa al respecto. Que es fútbol, aquí el fútbol es fútbol y aquí no se puede hablar de justicia, ¿no? Puedes tener muchísimos disparos y no conseguir el gol como el Albacete ayer y tener el Granada, creo que fueron 3, y tener el gol, pero hay que destacar que la mayoría de los disparos del Albacete fueron sin apenas peligro, fueron al centro. Sí es verdad que iban fuerte, pero Ruiz Silva, como bien habéis mencionado antes, los bloqueó bien. Y creo que las oportunidades más claras del partido fueron las de Granada, el mano a mano de Vadillo, ese palo de Kini, el gol de Ramos, que estaba mano a mano también prácticamente con Tomeu Nadal, ¿no? Creo que también hay que mirar un poco, aparte de mirar el número, hay que mirar cómo son esas ocasiones. Y yo la verdad es que sí habría dado más un empate si hablamos de justicia, o quizá una victoria para el Albacete, pero como ya he mencionado antes, el fútbol es así y nos lo llevamos nosotros. Y sobre todo que el Granada esta situación ya la ha vivido en esta temporada, ¿no? Partidos en las que, por ejemplo, el más reciente fue quizá el del Oviedo, ese empate, donde la segunda parte el equipo de Diego Martínez fue muy superior al conjunto de Oviedo, pero finalmente pues acaba en empate, en fin, cosas del fútbol. Sí, la justicia en el fútbol es complicada. Dicen los italianos que los goles no hay que merecerlos, hay que hacerlos, ¿no? Y en este caso el Granada fue el que acertó en el gol. Coincido con ese análisis de José en que es verdad que el Granada tuvo ocasiones más claras realmente que el Albacete, aunque es verdad que desde el punto de vista del control futbolístico, ¿no? El conjunto manchego fue superior, pero fue superior porque se jugó a lo que el Albacete pretendía, y lo que pretendía el Albacete, valga la redundancia, era anular un poco el juego del Granada. También es verdad que hay para mí una diferencia entre el primer tiempo y el segundo. Es verdad que en la primera parte el Albacete fue muy superior, pero en la segunda sí que hay más igualdad y de hecho el Granada pues se sintió mucho más cómodo. Así que coincidiría también con José en que quizá un empate en términos futbolísticos pues podría ser lo más justo, pero al final lo justo es el que acierta, se lo lleva, y en este caso pues fuimos nosotros afortunadamente. Sí, efectivamente, el segundo tiempo es que fue totalmente distinto. Yo no sé si el descanso le vino mal al Albacete o bien al Granada o ambas, pero sí que se ve un cambio muy sustancial. Sí, sobre todo por lo que señalábamos, yo creo que es esa corrección táctica, ¿no? Ese cambio de esquema, de dibujo y aparte de jugadores también, yo creo que fue lo que propició que el Granada pues, funcionase mejor en ese segundo tiempo. Bueno, con el pinchazo de ayer del Albacete, no solo el Granada da un paso importante para el ascenso, también lo dio el Osasuna, que de hecho ese paso fue tan importante que ya se ha metido de lleno en la primera división. Desde aquí felicitamos al conjunto rojillo, que ha hecho un año espectacular, sobre todo la segunda vuelta. Sí, darle la enhorabuena porque bueno, empezaron bastante mal. De hecho creo que fue la jornada 3, visitaron los Cármenes y le ganamos muy fácil 2-0. Sin embargo, cuando fuimos allí nos pusieron las cosas muy complicadas y por un pequeño error, y vuelvo a destacar la defensa del Granada, porque si no llega a ser ese pequeño error de José Antonio González, un error de principiante, que le está pesando demasiado, creo yo, porque no ha vuelto a ir convocado, nos ganaron, ¿no? Yo creo que los Osasuna es un equipo que ha ido de menos a más, que se lo ha ido creyendo y poco a poco, haciendo del Sadar un fortín, han conseguido ese ascenso muy merecido. Y esperemos que este domingo lo acompañemos nosotros. Bueno, me sumo a la felicitación, ¿no?, al Club Atlético Osasuna por subir a Primera División, una campaña excelente del equipo rojillo, y llama la atención, Diego Martínez empezaba la rueda de prensa también felicitando a Osasuna, club al que entrenó el año pasado, y llama la atención que Diego Martínez ha conseguido subir a Osasuna entrenando al Granada y puede ser capaz de subir también al Granada, así que el técnico gallego tiene que estar feliz porque además él declaraba que tiene mucha gente querida allí en Pamplona. Un Osasuna que, como habéis señalado, pues no empezó muy bien la temporada, pero el segundo tramo ha sido excelente y es lo que le ha permitido subir, también manteniendo, pues si no me equivoco, en su feudo, pues invicto, ¿no? Diego Martínez podría ser el primer entrenador de la historia quizá en propiciar un ascenso de dos equipos distintos en un mismo partido, o sea, sí. Un récord para el libro Guinness. Dos equipos que ha entrenado y que puede hacer que suban a Primera División. De hecho, parte de ese ascenso de Osasuna también yo creo que hay que dárselo a ese trabajo de Diego Martínez, que ha ayudado para que cuando el equipo lo ha cogido Yago Barrasate pues se encuentre con una base muy bien construida, así que yo creo que también ese ascenso es parte del trabajo de Diego que hizo el año pasado ahí. Bueno, vamos a repasar la lista de resultados que nos ha dejado esta jornada, la 39ª jornada ya de Liga.
Recordar que quedan tan solo 3 y bueno, prevíamos un final de temporada cardíaco, pero quizá ese final se convierte un poco en algo más tranquilo. La jornada empezaba con un Zaragoza 4, Sporting de Gijón 2, un Alcorcón 0, Extremadura 1, Elche 3, Tenerife 0, Mallorca 1, Almería 0, Oviedo 1, Numancia 0, Cádiz 0, Osasuna 0, Las Palmas 3, Rayo Majadahonda 2, Córdoba 4, Nastic de Tarragona 3, Lugo 1, Deportivo de La Coruña 0 y ese Albacete-Granada que acabó con 0-1, victoria visitante. Hay que recordar que el Málaga no jugó en esta jornada, puesto que se debería haber enfrentado frente al Reus, así que suma 3 puntos. Una jornada en la que los aficionados rojiblancos van a recordar siempre como una de las jornadas más mágicas de toda la temporada. Sí, bueno, yo quiero destacar también ese Cádiz-Osasuna, más que nada porque el Cádiz puede vivir 2 ascensos de 2 equipos diferentes y no ser ellos, ¿no? O sea, este fin de semana vivieron prácticamente el ascenso de Osasuna porque, bueno, estaban a expensas de este partido, pero estaba prácticamente hecho. Y este fin de semana pueden vivir en Los Cármenes el ascenso del Granada, ¿no? Yo creo que es algo anecdótico, más que nada, pero bueno. También destacar ese Zaragoza 4 Sporting 2 que abrió la jornada, que le quitó toda la esperanza prácticamente al conjunto asturiano y que, bueno, de cara a la siguiente jornada, que es Sporting Albacete en el Molinón, pues si nosotros nos entraba un poquito el miedo de si perdíamos en Albacete, qué pasaría esa jornada, ¿no? Pero bueno, no tenemos que mirar ahora mismo ese partido, tenemos que mirar al nuestro de este fin de semana. Es lo bueno que tiene ya depender de uno mismo, ¿no? Que ya prácticamente los resultados ajenos no importan nada. Claro, estábamos las semanas pasadas muy pendientes de lo que hacía el Mallorca, de lo que hacía el Albacete, pero decíamos que evidentemente este partido era el clave, era el importante y especialmente si lo ganábamos pues nos daba esa tranquilidad de depender muchísimo más de nosotros mismos. También con un empate lo habríamos conseguido, pero en este caso pues con una victoria más. Bueno, muchas cosas, como decías Ángel, que destacar en esta jornada. Igual, aunque no se jugara mucho, ese partido loco, ¿no?, entre el Córdoba y el Nastic de Tarragona, que acabó con 4-3 y que es una muestra, bueno, pues de 2 equipos que, como hemos dicho, no defienden muy bien, pero sí atacan bien y en bueno, y eso les ha costado el descenso. Este partido es una gran muestra de ello, un Córdoba que se llega a poner 4-0 ganando con un doblete de Alfaro y que al final pasa a apuros con un Nastic que consigue remontar pues mediante los goles de Uche, por ejemplo, y de Luis Suárez, un 4-3 que pudo haber sido un empate del equipo catalán, perdona. Sobre todo por la parte cordobesista, no sé si esta victoria endulza un poco ese final amarguísimo de temporada. No, yo estuve viendo el partido y cuando acabó el partido la afición silbó igual, los cánticos durante el partido contra los jugadores, contra la directiva. El Córdoba sabe, el aficionado del Córdoba sabe ahora mismo que el equipo pende de un hilo para desaparecer o no, ¿no? Ese gran salto que hay de segunda a segunda vez si no tiene una fortaleza económica puede ser terrible para algunos equipos. Le pasó al Racing, que estuvo a punto de descender, al Recre, pero bueno, les toca resetear y formar un proyecto ganador a corto o largo plazo para volver a segunda, que es, creo, donde merece estar el Córdoba mínimo. Imitar también un poco los proyectos precisamente de Racing y de Recre, ¿no?, que se han clasificado para esa promoción para subir a segunda, puesto que han quedado primero en sus grupos de segunda B. Más partidos, podemos comentar ese Las Palmas 3, Rayo Majadahonda 2, que un equipo donde el equipo de Iriondo y de David Sánchez pues no consiguió dar un paso más en pro de esa salvación. Bueno, yo soy del Granada, pero es verdad que el equipo majariego me despierta simpatía y es una pena porque el partido lo tenía empatado, bueno, de hecho lo fue ganando con 2 penaltis que consiguió anotar por medio de Berza y en la última jugada del partido prácticamente David García pues anota el 3-2 para Las Palmas y hace sufrir mucho al equipo de Iriondo, como tú decías, que se jugará pues esa permanencia en segunda división. Además, con la victoria del Lugo en el derbi frente al Deportivo de La Coruña, pues se le complica un poco más al equipo madrileño. Enseguida hablamos de ese derbi gallego, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida y no se muevan de aquí, que volvemos con más partidos, con el próximo partido que jugará el equipo de Diego Martínez frente al Cádiz, en el que podría ascender ya definitivamente a la Liga Santander. No se vayan. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta. Para los que se acaben de reenganchar con todos nosotros, estamos aquí hablando de esa victoria que tuvo lugar en el día de ayer del Granada en el Carlos Belmonte, una victoria importantísima frente al Albacete por 1-0,
0-1 podríamos decir. Una victoria que deja a nada, a un paso muy pequeñito ya, al Granada de la primera división. Estamos aquí un poco contentos, podríamos decir, ¿no? Estamos muy felices, pero hay que ser prudentes todavía porque todavía tenemos que sumar al menos 3 puntos o esperar que el Albacete pinche, es decir, que bueno, hasta que no sea matemático y seguro, mejor tener cuidado. Bueno, vamos a seguir repasando la lista de resultados de esta jornada. ¿Qué partido se nos había quedado por ahí en el tintero? Sí, creo que el Mallorca-Almería, ¿no? Destacar un partido más que polémico, en mi opinión, porque hubo 3 expulsados para Almería. Sí es verdad que una de las expulsiones sí era justa, era una falta desmedida y la segunda amarilla estaba bien, pero las otras 2 expulsiones quizás fueron un tanto rigurosas, ¿no? Lo que propició el gol de falta directa de Salva Sevilla y que le dio vida al Mallorca de seguir optando a quitarnos esa segunda plaza, aunque con remotas posibilidades, ya que bueno, tiene un partido directo contra nosotros allí en Son Moix. Y bueno, yo creo que aparte de ese partido no hay mucho más que destacar. Un Salva Sevilla que además había recibido al principio del encuentro el premio al mejor jugador del mes de abril y que bueno, pues lo refrendó un poco con ese golazo de falta. Coincido con José en esa lectura de que fue un partido medianamente polémico, pero en el que los rojillos, bueno, los bermellones mejor dicho, se llevan un triunfo muy importante que les permite seguir soñando, pues incluso con todavía ascender directamente, aunque ya es más complicado. Incluso también gracias a esa victoria del Granada ayer en el Carlos Belmonte, porque actualmente el equipo balear se sitúa a tan solo un punto de los manchegos, o sea que a las malas sí parece que ocurre lo que parece que va a pasar, ¿no? Con ese ascenso del Granada en la próxima semana, por lo menos el Mallorca tendrá que seguir peleando por quedar en la primera posición y ganar el factor cancha para todas las eliminatorias del playoff. Claro, muy importante ese factor cancha en el playoff, Ángel, como señalabas, y desde luego que aunque no consiga ese factor cancha, ya directamente garantizará el playoff, que casi lo tiene el Mallorca, pues es muy importante, un objetivo muy importante para el equipo mallorquín. Un equipo que ya se empieza a descolgar, incluso por la pelea precisamente de ese playoff, es el Deportivo de La Coruña, que el pasado domingo perdió en el Ancho Carro de Lugo por 1-0 el derbi gallego. No termina de reaccionar el conjunto coruñés. No, estuve viendo algunos ratos del partido y el Lugo se jugaba la vida, salió fuerte, salió a marcar, marcó y consiguió contener al Depor. Sí es verdad que hubo un gol del Depor que no recuerdo si fue fuera de juego o no, fue un poquito polémico, pero aún así el Depor no hizo suficientes ocasiones para conseguir el empate y bueno, creo que este fin de semana el Deportivo puede ser la clave, puede ser una de nuestras llaves, ¿no? Si no consiguiésemos ganar al Cádiz, de dejarlo prácticamente hecho porque se la juega ante el Mallorca. Creo que es su última bala para entrar a playoff y seguir luchando por él y bueno, creo que puede ayudarnos en ese sentido. Además, en esa jugada del gol polémico del Deportivo, es que no hay una toma clara que demuestre ese fuera de juego, ¿no? Ahí la verdad que hasta que no llegue el VAR a la segunda división, pues estas cosas van a seguir ocurriendo. Sí, lo hemos comentado muchas semanas que estaría bien que la tecnología entrase al fútbol para aportar un poco de justicia, pero es verdad que en este tipo de jugadas a veces hasta la tecnología, si no es la más puntera, pues puede incluso dar error, con lo cual, bueno, en estos casos en los que es tan complicado, casi se diría que lo que se pite está bien pitado, siempre diciendo que en teoría, en caso de duda, se debe conceder el gol. La batalla por arriba empieza a diluirse, pero por abajo sí que sigue todavía en su pleno apogeo, puesto que el Numancia cayó derrotado ante el Oviedo por 1-0 y sigue atascado un poco el conjunto numantino en esa fase baja. Un Numancia que acusa sobre todo los inicios de las partes, ¿no? Tanto de la primera como de la segunda, y que se enfrentó contra un Oviedo que es un equipo muy fuerte, que en su casa pues suele sumar los 3 puntos y en este caso pues así lo hizo, le bastó nada más que un gol pues con esa solvencia de Carlos Hernández para sumar 3 puntos muy importantes para el equipo asturiano. Sí, la verdad es que el Numancia parecía que tenía un proyecto solvente, ¿no? Sobre todo el año pasado llegó a la final de playoff, estuvo a nada de primera división, aunque pasó por encima de él el Valladolid. Yo creo que este año, bueno, tenía un proyecto quizás no tan atractivo como el del año pasado, pero para no pasar tantos problemas como está pasando ahora mismo. Creo que el partido del Numancia ante el Oviedo, pues no salieron con la suficiente fuerza. Y el Oviedo en su casa, si no sale a pelearle de tú a tú y tener una concentración máxima, creo que te puede comer y en ese caso
Oviedo tenía que apurar sus opciones de playoff y así lo hizo y consiguió la victoria. Eso precisamente para volver a demostrar una y otra vez que en esta Liga 1-2-3, en esta segunda división, todo puede pasar y un equipo que un año está arriba, al año siguiente puede estar aquí abajo. O sea, es una liga de contrastes totalmente. Por ejemplo, el Zaragoza, que consiguió la victoria frente al Sporting y que ya casi puede garantizar esa permanencia que tanto le ha costado y que tanto ha sudado, perdón. Una permanencia que parece que también puede encontrar el Extremadura, que venció contra el Alcorcón, es decir que, bueno, se están equipos un poco distanciando de ahí, pero es verdad que hay otros que pueden caer al pozo y como señalaba antes José con lo del Córdoba, segunda vez muy complicado. Mucho mérito tiene lo de Extremadura, ¿no? Perder a su máximo goleador como Enrique Gallego, que hasta hace nada seguía siendo máximo goleador de segunda y reponerse, conseguir 4 victorias seguidas y conseguir salir prácticamente de abajo y salvarse y estar una temporada más en segunda división. Vamos a repasar cómo está ese pozo y también la parte alta y en general toda la clasificación de esta Liga 1-2-3, una clasificación que la corona el Osasuna, equipo ya de primera división con 78 puntos, le sigue de cerca el Granada con 74, que esperemos que sea también equipo de primera división la semana próxima. Ya en zona de playoff, Albacete con 68, Mallorca con 67, Málaga 65 y Cádiz con 63. Fuera de esa zona pero cerquita, el Deportivo de La Coruña con 61 y el Oviedo con 60, más alejado ya en media tabla, Almería con 55, Sporting de Gijón también con 55, Elche 53, Las Palmas 52, Alcorcón 51, Zaragoza 50, Extremadura 48 y ya más cerquita del descenso, Numancia con 44, Lugo también con 44 y Tenerife con 43 y actualmente en esa zona roja de descenso a segunda B, el Rayo Majadahonda con 41 y el Córdoba, el Nastic y el Reus ya descendidos a segunda B. Sí, bueno, el Tenerife para mí es el que está ahí sufriendo un poquito más. Es verdad que no está en descenso porque si no me equivoco es el Rayo Majadahonda quien ocupa esa posición, pero parece ser que esta jornada va a estar entre estos dos equipos. Un Tenerife que despidió a Oltra y que a lo mejor pues se arrepiente porque encajó 3 goles contra un Elche de Pacheta que, bueno, hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de su hermana y que me imagino que los jugadores le dedicaron la victoria al técnico. Esto lo hablamos en su día, pero tú no estabas, José, te lo preguntamos. Ahora no sé cómo consideras o de qué forma consideras o califica, mejor dicho, esta destitución de Oltra ya quizá tan precipitada a falta de tan solo 3 o 4 partidos de Liga. Bueno, yo creo que les ha pasado lo que a nosotros el año pasado, ¿no? Creo que la desesperación hace tomar esta serie de decisiones. A veces sale bien, la mayoría de veces no sale bien. A nosotros el año pasado despedimos a Oltra estando quinto. Yo le habría dado ya hasta final de temporada a ver qué hubiese sucedido y bueno, yo creo que sigue con los mismos síntomas de mala defensa, de un ataque un tanto espeso y mira que tiene jugadores muy potentes como por ejemplo Malbasic, que marcó un golazo aquí hace un par de jornadas y bueno, yo creo que como bien ha dicho David va a estar entre Tenerife y Rayo y quizás en Numancia sí se duerme un poco, aunque creo que el Numancia y el Rayo, corregidme si me equivoco, creo que tiene el hándicap de los 3 puntos del Reus. No lo sé si es así, pero con eso se le complica aún más la cosa al Tenerife. Efectivamente, el Rayo Majadahonda no disputará la última jornada de Liga, puesto que le tocaría el partido con el Reus, así que al conjunto majariego le quedan tan solo 2 encuentros y va a contar en las próximas semanas con 3 puntos más. Aún así, el Numancia también tiene que enfrentarse con el Reus, como bien dice José, pero aún así la pelea está un poco en la pomada, como se puede decir. Sí, pero es verdad un factor muy importante este que señaláis de esos 3 puntos que tienen seguros, ¿no? Porque con lo difícil que es ganar puntos ahora en estos últimos partidos de temporada, saber que por lo menos cuentas con ese colchón de esos 3, pues puede ser lo que al final decida qué equipo desciende y qué no. Para mí, insisto, que la lucha será entre Tenerife y Rayo Majadahonda. Espero que el Numancia, sobre todo porque nuestro compañero Andrés es muy fan de este equipo, pues aguante también en la segunda división. Vamos a repasar, si queréis, la próxima jornada, una jornada que además de este partido del Granada, partido vital contra el Cádiz, también nos va a dejar importantes partidos también para la resolución de ese posible descenso, de esa posible permanencia. Esa jornada ya, la número 40,
Empezaría esa jornada el viernes a las 9 de la noche con un Málaga-Zaragoza, ya en el sábado Rayo Majadahonda-Córdoba a las 4, Osasuna-Las Palmas a las 6, el Osasuna que ya no se juega nada, y a las 6 también Real Sporting de Gijón-Albacete. Ojo aquí que al Albacete se le puede ir un poco la pelea ya por el ascenso directo definitivamente, e incluso se le puede complicar el playoff. Ya en el domingo 26 de mayo a las 12 del mediodía, Almería-Alcorcón, a las 4 Nasti de Tarragona-Elche, a las 6 Tenerife Real Oviedo, a las 7 de la tarde Granada-Cádiz, partidazo que nadie se puede perder, a las 8 Extremadura-Lugo, y ya en el lunes a las 9 de la noche Deportivo de La Coruña-Mallorca, partidazo por la parte alta. Recordamos que precisamente el equipo que no va a disputar la jornada que viene y que va a descansar es el propio Numancia, así que ya pues el equipo de López Garay va a sumar 3 puntos. 3 puntos importantísimos, como estábamos señalando, y bueno, una jornada en la que podríamos prestar especial atención a ese partido del Albacete contra el Sporting, que puede suponer esa relajación del Granada frente al Cádiz, que puede ir con ese colchón de seguridad. También destacar ese partido que decías tú del Deportivo Mallorca por la parte alta, y que es un partido que suena a primera división totalmente. Sí, bueno, podríamos ascender incluso sin haber jugado, ¿no? Si consigue la victoria el Sporting ante el Albacete. Yo seguiría destacando ese Deportivo de La Coruña-Mallorca, porque bueno, es un partido como bien ha dicho David, de primera división. Y bueno, creo que en la pelea por la pomada el Rayo Majadahonda va a tener que darlo todo. Sí o sí, igual que el Tenerife, van a salir a tumba abierta, y son partidos interesantes de ver, y el Numancia tiene ese hándicap, como hemos dicho antes, de esos 3 puntos que le puede dar la permanencia. Un Rayo Majadahonda que se va a enfrentar el próximo sábado, como hemos dicho, al Córdoba, equipo ya descendido, y que se disputará en el Cerro del Espino, un partido, a priori un trámite para este Rayo Majadahonda, que no debería tener máximos problemas para sacar 3 puntos. Yo creo que es un partido trampa, Ángel, porque el Córdoba no se juega nada, pero es un equipo que, como le gusta jugar, al igual que al Rayo Majadahonda, tienen un estilo ofensivo, pues dado que no van a tener esa presión, yo creo que les puede costar al equipo majariego si no está tranquilo, y al final se le puede complicar el partido. Así que yo creo que no es tan fácil esta jornada para los de Iriondo, y ojalá, para mí, que sumen esos 3 puntos. Que se lo pregunten al Mallorca, ¿no? Contra el Nasti, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Es que estamos viendo que los equipos que están ya prácticamente desahuciados y descendidos quieren acabar la liga salvando un poco la dignidad y el honor, así que... Y me viene a la mente, por ejemplo, Ángel, ese partido en el que el Reus ganó 0-3 en la Rosaleda cuando estaba a punto de incluso desaparecer, no de bajar, sino de desaparecer directamente. De hecho, creo que fue el último partido que disputó de la liga, antes de desaparecer. Puede ser. Pues eso, ese tipo de partidos que en los que parece que hay un equipo favorito, al final luego pues se acaba torciendo, no sabemos lo que pasará. Además, si no me equivoco, fue el segundo equipo en vencer en la Rosaleda hasta la fecha. Ya luego han pasado más equipos como Extremadura y otros que han podido ganar, pero hasta la fecha fue el segundo, tan solo después del Granada. En fin, otro partido interesante, por supuesto, ese Extremadura-Lugo a las 8 de la tarde el próximo domingo. Un partido por la salvación y por la permanencia. Es cierto que el Extremadura ya tiene un poco de ventaja, pero tampoco se puede descuidar porque se va a enfrentar a un Lugo que va a ir a morir. Sí, bueno, creo que va a ser otro de los partidos interesantes por la permanencia, ¿no? Yo creo que el Extremadura puede ir relajado, creo que tiene 48 puntos, hay un colchón para mí más que suficiente, y el Lugo, al igual que contra el Deportivo de La Coruña, va a ir a tumba abierta, ¿no? Va a ser un partido muy interesante, igual que el de Rayo contra el Córdoba, y al igual que el del Tenerife también. Sí, hace 2 o 3 jornadas, si nos hubieran preguntado qué partido era la clave para la salvación, igual que hubiéramos dicho que para el ascenso era este Albacete-Granada, para la salvación hubiéramos dicho este Lugo-Extremadura, pero al final pues parece que, por ejemplo, el partido del Tenerife, como señala José, puede ser más fundamental para esa salvación. Mirando también un poquito arriba, volvemos a comentarlo, ese Deportivo Mallorca, no sé cómo creéis cómo puede acabar eso, puesto que esa lucha por arriba ya nos está dejando claro que va a ser impredecible y que prácticamente se va a dejar constituida de forma completa en el último día de competición. Claro, el Deportivo tiene que ganar si quiere todavía jugar ese playoff, es una de las últimas balas que le quedan. Es verdad que tiene un rival muy complicado, pero como está más consolidado en esa parte de arriba, pues es posible que el equipo gallego rasque ahí un poco de puntos al equipo balear. De hecho, podemos recordar también esa racha tan larga que lleva el Deportivo de La Coruña sin vencer en Riazor, sin vencer en su propio estadio, que eso sin duda alguna es un hándicap que un equipo que aspiraba al ascenso directo y que aspira ahora por lo menos a entrar en playoff de ascenso no se puede permitir. Bueno, ha llegado el momento clave para ellos, ¿no? Tienen
a su afición, que seguro que va a acudir a Riazor, es una afición muy, muy leal al equipo. Creo que el Deportivo va a salir a morder, creo que el Mallorca va a salir a morder igual, porque bueno, quiere apurar sus últimas opciones de entrar a ascenso directo en caso de que el Granada pinchase. Y bueno, yo creo que va a ser un partido que el mínimo error de uno de los dos equipos va a decantarlo para un lado o para otro. También ese Tenerife-Oviedo, ¿no? Vemos que el equipo asturiano está luchando por meterse también en ese playoff y juega contra un Tenerife que, como decimos, como otros tantos equipos de la Liga, se está jugando la vida. Sí, otro partido que será muy disputado, seguro, con equipos que en lo físico tienen bastante poderío y que, aunque es verdad que, como señalaba José, el Tenerife a veces en la parte ofensiva es un poco más espeso, pero tiene talento, jugadores de mucho talento y puede ser interesante. No sé si esperamos una reacción positiva del Tenerife, puesto que le está empezando a costar un poco arrancar y sobre todo asentarse con ese nuevo entrenador en estos últimos partidos ya de Liga. Sí, bueno, creo que el Tenerife tiene que apurar ya todas sus opciones, ¿no? Creo que es un equipo que tiene plantilla para estar más arriba de lo que realmente está, pero es una de las cosas tan bonitas de esta competición, ¿no? Puede haber equipos recién ascendidos como el Mallorca peleando por playoff, puede haber equipos que el año pasado estuvieron en la final de playoff para ascender a Primera División peleando por la permanencia. Creo que en esta segunda división, salvo algunas excepciones en algunos años, como por ejemplo el Levante o el Villarreal, hace un par de años siempre ha sido muy, muy competida y los nombres en esta división no valen nada. ¿Qué debe hacer el Tenerife para empezar a sacar puntos? Porque los va necesitando ya de forma desesperada. Irse arriba desesperadamente, echarse un poco atrás, a contemplar un poco el partido. ¿Qué puede hacer? Yo creo que el Tenerife lo que tiene que hacer es empezar a defender un poco mejor y a partir de ahí intentar a ver si puede conseguir algún gol, acertar y llevarse los 3 puntos, pero normalmente hay que empezar por abajo, no estamos a estas alturas para hacer muchos experimentos y tiene que ser sólido, tiene que aguantar los partidos, tiene que jugar con oficio y esperar pues tener ese poco de suerte, ¿no? Que cuando mantienes tu puerta a cero te permita anotar. Un poco lo que hace el Granada, pero con sus armas, ¿no? Un equipo, recordamos, como el Tenerife, que ha vencido en su propio campo remontando a la Unión Deportiva Las Palmas, que ha ganado muchos partidos a lo largo de este curso remontando y que bueno, que efectivamente tiene buenos jugadores en ataque, como bien decía José, pero no termina de salirle esa chispa de suerte, ¿no? Sí, bueno, recuerdo que le remontó al Alcorcón cuando el Alcorcón estaba en racha, le remontó a los Osasuna, un 0-2 y se puso 3-2. Creo que el Tenerife cuando tiene el día puede ser un equipo muy peligroso, pero cuando no es un equipo muy, muy endeble, ¿no? Lo mismo aquí en Los Cármenes, ese 2-0 fácil que le endosamos y bueno, el 2-1 ese despiste en defensa, ¿no? Creo que es un equipo demasiado irregular y que eso es lo que le ha costado el estar ahí, además de esa irregularidad defensiva, ¿no? En cuanto a goles encajados, ¿no? Como dice David, creo que no pueden experimentar mucho, tienen que poner una solidez defensiva y a raíz de ahí, como se dice, construir la casa desde los cimientos, ¿no? Y no empezar por el tejado. Un sistema equivalente sería más o menos estilo Lucas Alcaraz, ¿no? Con el Granada en Primera División, por ejemplo, que a raíz de la defensa construyó un ataque y creo que fue el único entrenador que duró una temporada entera con el Granada en Primera, ¿no? Sí, de hecho fue en su primera etapa con el regreso del club a Primera, fue el único entrenador que mantuvo durante toda su estancia al equipo fuera de los puestos de descenso. Vamos a centrarnos ya, si queréis, en el partido protagonista para nosotros y en verdad, partido protagonista de la jornada, puesto que puede suponer un ascenso más hacia la Liga Santander, en este caso del Granada, que recibirá el próximo domingo a las 7 de la tarde al Cádiz, en un partido en el nuevo Los Cármenes, un estadio que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ángel, en que el partido de la jornada para nosotros, pero incluso también para la segunda división, vuelve a ser el Granada, porque además es un derbi andaluz, que siempre tiene esa salsa, además con un Cádiz que seguro que nos quiere amargar la fiesta, ¿no? Un partido, como señalabas, que ya tiene las entradas agotadas, síntoma de ese interés, ¿no? que despierta, y un partido que, como hemos estado comentando, puede suponer ese ascenso directo de los nazaríes, de los nuestros. Sí, bueno, un Cádiz que le está pasando, creo que lo que nos pasó a nosotros la temporada pasada, pero a raíz de invierno, ¿no? A raíz de esa llegada de Machís, empezaron a depender de él cada vez más, y cuando Machís no ha estado acertado, pues ahora mismo llevan 4 empates consecutivos. Esperemos que este fin de semana sea una derrota.
Pero bueno, yo creo que es un equipo al que hay que tenerle muchísimo respeto y que seguro que mínimo 500 aficionados de Cádiz, mínimo, vendrán para acá, pero seguro que nuestra afición contrarrestará eso con un campo lleno y un campo que será una caldera, seguro. ¿Cuáles son los principales peligros del Cádiz? José habla bien de Darwin Machís, un jugador que conocemos por aquí a la perfección prácticamente, pero sin embargo el equipo de Cervera pues, también plantea otras amenazas. Plenamente coincido en que Machís es la principal amenaza del Cádiz, un jugador que normalmente actúa por esa parte izquierda tirando la diagonal, tiene muy buen disparo rápido, pero es verdad, Ángel, que hay otros jugadores del Cádiz muy interesantes, como por ejemplo Alex Fernández, el hermano de Nacho Fernández, central del Real Madrid. Es un jugador que tiene muy buen toque de balón, que es capaz de dominar los partidos, capaz también de filtrar el último pase, que puede ser importante a la espalda de la defensa del Granada. Y bueno, un Cádiz que también es un equipo que como bloque funciona muy bien, está muy bien trabajado por Cervera y que también además es un equipo muy sólido atrás. Una baja muy importante para el equipo de Diego Martínez va a ser seguramente esa ausencia de Fede San Emeterio, que fue expulsado por doble amarilla en el día de ayer contra el Albacete, con una segunda amarilla que también fue bastante rigurosa. Pero bueno, ¿qué puede hacer Diego Martínez para sustituir a Fede San Emeterio y que no se note, que el equipo no se resienta? Bueno, yo creo que lo más lógico y lo que pensamos todos quizás es la entrada de Ramón Aziz, ¿no? en el centrocampo con Montoro, ya que es más o menos el futbolista más parecido a San Emeterio, pero también podría apostar por Alberto Martín, algo más de capitanía, algo más de un jugador más veterano que conoce más la categoría, ¿no? Veremos a ver lo que hace Diego Martínez, pero lo que suele hacer Diego Martínez lo suele hacer bien, así que confiamos plenamente en él. Hay otras variantes también, ¿no? Está Nico Aguirre, aunque lleva bastante tiempo sin contar para el míster, José Antonio González, Alberto, en fin, hay varias variantes y Diego Martínez pues tiene que decidir. Sí, llama la atención la poca presencia que ha tenido Nico Aguirre, sobre todo en este último tramo de temporada, aunque bueno, tampoco Pozo estaba teniendo muchos minutos y al final disputo. Yo de todas formas creo que, como decía José, el titular será Ramón Asís, creo que además es el jugador que más en forma está del centro de campo suplente, por así decir, porque además está disputando minutos desde el banquillo y creo que será la alternativa de Diego Martínez. Aguirre es cierto que ha estado un poco renqueando de problemas físicos en las últimas jornadas, pero bueno, aún así en las convocatorias sigue entrando, ¿no? Y no cuenta por ahora para Diego Martínez. Por el resto del equipo, ¿qué esperamos? Pocos cambios, ¿no? Bueno, la duda entre Rodri y Ramos ahora creo que se vuelve a abrir porque Rodri habría ganado la titularidad últimamente, pero con el gol de Ramos igual es un melón que hay que volver a abrir, ya no lo sé. No, yo creo que va a salir Rodri de inicio, ¿no? Yo creo que Rodri es un futbolista que pelea muchísimo, pelea todos los balones y que cansa a los centrales. Creo que en ese momento es cuando Adrián Ramos entra y cuando Adrián Ramos más cómodo se siente y más puede aportar al equipo. Yo apostaría por Rodri, pero como bien hemos dicho, habrá que esperar al domingo. Es cierto que Rodri parece haberle ganado ya el puesto a Ramos en esta fase final, pero también es verdad que después del gol de ayer de Ramos, en el que seguramente se va a convertir en uno de los héroes de este ascenso, pues quizá puede recapacitar un poco el técnico vigués. Como cada semana vamos a decir brevemente nuestra forma de ayudar a Diego Martínez. O sea, ¿qué tiene que hacer Diego Martínez para poder ganar este partido frente al Cádiz con su Granada y subir a Primera División? Nadie lo sabe mejor que Diego Martínez. Lo que tenemos que hacer nosotros como afición es apoyar porque es un partido fundamental que nos puede dar ese ascenso directo y yo creo que la clave es saber medir los tiempos del partido. Creo que el Cádiz es un equipo que, como he señalado antes, está muy bien trabajado tácticamente y el ser capaz de medir bien los tiempos del partido, saber cuándo podemos irnos un poquito a presionar y cuándo ser un poco más conservador, va a ser la clave del encuentro. Bueno, nos vamos quedando ya sin tiempo. David Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel, un placer como siempre. Y a mi izquierda, José Castro, miembro de la Peña La Horizontal, muchísimas gracias por volver a estar esta noche con todos nosotros. Nada, siempre un placer estar aquí con vosotros. Y gracias también a ustedes por acompañarnos semana tras semana en esta crónica del Granada Club de Fútbol, que parece, si todo va bien, que va a dejar dentro de poco su periplo por la segunda división para hacerlo el año que viene en primera. Nosotros volvemos la semana que viene para contarles todo lo que pase entre este Granada-Cádiz y esperemos hacerlo y contarles un nuevo ascenso del Granada a primera división. Buenas noches y buena semana. Nos vemos.